Hola, buen día. Hoy vamos a empezar con la auxiliatura de modelos de examen. A ver, por si acaso se está grabando la clase, ¿ya? Y después les voy a pasar también la grabación y el documento, ¿ya? En este caso les pasé dos modelos de examen. Vamos a hacer los dos modelos, ¿ya? Ambos son del segundo parcial y ambos son del ingeniero Franklin. Vamos a empezar con el de arriba. El de arriba dice el primer ejercicio, a ver, lo voy a copiar, este de acá. Ya, lo hacemos acá. Ya, dice, un tubo cilíndrico hueco de cobre mide 1,50 metros de longitud y tiene un diámetro exterior de 2,5 centímetros y un diámetro interior de 1,5 centímetros y tiene un peso de 41,1 newton. Calcular la densidad del cilindro. Bien, tenemos aquí un cilindro, es un cilindro hueco, entonces así más o menos, ahí, aquí, ahí y ahí, ¿no? Ya. Este es el cilindro. ¿Qué nos están diciendo? Nos dice que la altura del cilindro, no toda esta altura de acá, toda esa altura es de 1,5 metros. Tiene un diámetro exterior. El diámetro exterior es desde acá hasta el otro extremo, ¿no? Eso es el diámetro exterior, que es de 2,5 centímetros. Y tiene un diámetro interior, que sería de la parte pequeña. O sea, desde acá, digamos, hasta acá. ¿No? Este es el diámetro interior, que es de la parte pequeña, y el diámetro exterior es de la parte de afuera, ya que este es un cilindro hueco, ya que por acá adentro esto es hueco, ¿no? Esto es hueco, ¿no? Acá no hay nada, solamente aquí está todo el material, ¿no? Aquí está todo el material, por adentro es completamente hueco, ¿no? Ahí. Ya, tenemos eso. Eh, Después nos dice que tiene un peso, ¿ya? Un peso de 41,1 newtons. Y nos dice calcular la densidad del cilindro. Para calcular la densidad del cilindro, vamos a ocupar la fórmula de densidad, que la fórmula de densidad nos dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, para poder calcular la densidad de este cilindro, tendríamos que tener la masa del cilindro con el volumen del cilindro. Bien, para la masa del cilindro podemos ver que tenemos el peso. Y el peso es masa por gravedad, ¿no? El peso es masa por gravedad. Por lo tanto, podríamos nosotros despejar de aquí la masa y nos va a quedar peso entre gravedad. El peso 41,1 newton y la gravedad 9,8. Y con esto tendríamos la masa del cilindro. Vamos a ver cuánto sale. 41,1 entre 9,8. Saldría de masa 419,4 kilogramos. Ya, esta sería la masa del cilindro. Bueno, ya tenemos la masa del cilindro. Ahora nos falta calcular el volumen. ¿Cuál es el volumen de este cilindro? Para calcular el volumen del cilindro, tenemos que calcular el volumen de toda la cáscara, ¿no? Del cilindro. La parte hueca no consume volumen, solamente la parte del recubrimiento. Ya tenemos que calcular el volumen de ese recubrimiento del cilindro. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. La manera más fácil para calcular esto es utilizar la siguiente ecuación. El volumen del cilindro es igual al volumen de afuera o al volumen exterior entre el volumen interior. Esto es lo más fácil que podemos hacer. ¿Por qué se cumple esta ecuación? Porque el volumen exterior, que es dado con el diámetro más grande, ¿no? Es como decir que este es el
volumen exterior, ¿no? Es como que este es el volumen exterior, y el volumen interior viene dado con el diámetro más pequeño, con este de acá, digamos, ¿no? Con este de acá. Viene dado como si se fuera el volumen interior. Ahí está, ahí está. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros restamos esto? El volumen exterior menos el volumen interior. Es como que le estamos quitando volumen interior al volumen exterior. Es como que esta parte la vamos a quitar. ¿Y qué quedaría? Quedaría completamente hueco. Nos queda completamente hueco. Y esto es lo que estamos buscando, el cascarón del cilindro. Entonces, por eso es que la ecuación funciona. Porque el volumen exterior menos el volumen interior nos va a dar el cascarón, que es lo que nosotros queremos, que es el volumen real del cilindro. ¿Ya? Entonces, por eso es que funciona la ecuación. Bien. Entonces, el volumen de un cilindro viene dado por la siguiente ecuación. Volumen de un cilindro es igual al volumen exterior, que el volumen de un cilindro es área por, eh, por altura, ¿no? Área por altura. Área por altura. Menos el volumen interior, que va a ser igual a área, en este caso área exterior por altura, la altura va a ser la misma, menos el volumen interior, que va a ser área interior por altura, ¿no? Que la altura va a ser la misma. Bien, tenemos eso, ¿no? Volumen de un cilindro es área por altura, por si acaso. Lo voy a poner acá. Volumen de un cilindro, de un cilindro es igual a área por altura. Es área por altura. Ahora, el área de un cilindro, bueno, el área del círculo, que es un área de un círculo, viene dado por dos fórmulas, ¿no? Área de un círculo viene dado pi radio cuadrado, ¿no? Pi radio cuadrado, o la otra fórmula, a ver, área de un círculo, ya. O la otra fórmula para área de un círculo es pi cuarto diámetro cuadrado, ¿no? Con estas dos fórmulas se puede calcular el área de un círculo, cualquiera de esas dos. Pi radio al cuadrado o pi cuarto diámetro cuadrado. Bien, entonces nosotros vamos a ocupar la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diámetro. Área, pi cuarto, diámetro cuadrado, todo esto por altura. Bien, vamos a usar eso. Vamos a usar eso. Entonces, escribimos acá. Volumen del cilindro va a ser igual. Área exterior. Área es pi cuarto, diámetro exterior al cuadrado. Por altura. Menos área interior. Área va a ser el área de un círculo, va a ser pi cuarto, diámetro interior al cuadrado por altura. Ahí está. Pi cuarto, diámetro interior al cuadrado por altura. Bien, aquí podemos hacer una factorización. Aquí podemos hacer una factorización. Podríamos factorizar lo que es pi cuarto y lo que es la altura, ya que es la misma. Entonces va a quedar acá. Factorizamos pi cuarto y altura. Acá va a quedar diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. Ahí está. ¿No? Si multiplicamos este por este, nos va a dar esto, ¿no? Pi cuarto por altura por diámetro exterior al cuadrado nos da esto. Si multiplicamos este por este, nos da este, ¿no? Está bien factorizado. Bien, tenemos esta fórmula. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Tenemos los datos, tenemos todos los datos, entonces reemplazamos. El volumen del cilindro va a ser pi cuarto por la altura, que es 1,5 metros, 1,5 por el diámetro exterior al cuadrado. El diámetro exterior es 2,5 centímetros a metros, 0,025 metros al cuadrado. Diámetro interior al cuadrado. El diámetro interior es 1,5 centímetros, sería 0,015 al cuadrado.
Listo. Ya, listo entonces. Ya estaría en metro, todo en metro. Eso lo ponemos en la calculadora y nos va a salir el volumen del cilindro, o sea, del cascarón. Vamos a ver cuánto sale. Pi cuarto por 1,5 por 0,025 al cuadrado menos 0,015 al cuadrado. Saldría en notación científica 4,71 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿no? Porque es volumen. Y este sería el volumen del cilindro, ¿no? Y esta era la masa. No nos olvidemos, la masa. Bien, ahora que tenemos el volumen y la masa, podemos calcular la densidad, ¿no? La densidad. La densidad entonces viene dada masa sobre volumen. La masa, 4,194 kilogramos, ¿no? El volumen, 4,712 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Listo. Vamos a ver cuánto sale. Sale 8.900,68 kilogramos metro cúbico. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta a la densidad del cilindro. Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Sí, 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 está claro. Esta clase va a estar grabada igual, ¿no? Sí, la estoy grabando. Ya, ya. Ya. Vamos a hacer el segundo. Ya. Ya. Dice, a ver, ya. Dice la segunda pregunta, un zapato de golf tiene 10 tacos, cada uno con un área de 6,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados en contacto con el piso. Suponga que al caminar hay un instante en que los 10 tacos soportan el peso completo de una persona de 90 kilogramos. ¿Cuál es la presión ejercida por los tacos sobre el suelo? Por los tacos. Suponga que al caminar hay un instante en que los 10 tacos soportan el peso completo de una persona. Ya. Entonces, tenemos nosotros un zapato, digamos, ahí, no sé, ahí, digamos, más o menos. Y este zapato tiene unos tacos. Tiene unos tacos que esto va a estar en contacto con el suelo. La cosa es que cada zapato perdón, cada taco va a generar una presión. No se ve tan bien. Ya. Bueno, pero más o menos se entiende esto. Ahí y ahí. Ya. Aquí hay taco. Aquí hay un taco, dos tacos, tres tacos, cuatro tacos, ¿no? Como una chutera más o menos. Y la cosa es que esto va a estar en contacto con el piso. Y esto va a generar una reacción, ¿no? Cada taco genera una reacción, ¿no? Una fuerza normal, digamos, ¿no? Que es la que produce el suelo. Entonces, lo que nos dan es el área del taco. Nos dicen que son 10 tacos y que cada taco tiene un área de 6,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados.
Al caminar, los 10 tacos van a soportar el peso de una persona de 90 kilogramos. Nos dan la masa, 90 kilogramos. ¿Cuál es la presión ejercida por los tacos sobre el suelo? Bien, la presión es fuerza sobre área. La fuerza sobre área. En este caso, la fuerza que va a actuar va a ser la fuerza del peso, ¿no? El peso es la fuerza que va a actuar. La que va a generar la presión es el peso. Por lo tanto, la fuerza sería el peso. Ahora, el área. Aquí hay 10 tacos y nos dice que los 10 tacos están en contacto con el piso. Entonces, el área sería 10 veces el área de un taco. Porque son los 10 tacos, entonces 10 veces el área de un taco. 10 por área del taco. Porque sería el área 1 más el área 2, ¿no? Más el área 3. Así hasta el área 10, ¿no? De los 10 tacos. Pero como el área es la misma, es exactamente esta área 1, área 2, el área de cada taco es la misma, entonces nosotros podemos decir 10 por área del taco, digamos, ¿no? Que es lo mismo, porque es la misma, el mismo área, ¿no? Esto es área T, esto igual es área T, como es la misma, podemos simplificarlo poniendo 10 veces área del taco, que este sería el área total. ¿Ya? Entonces, eso obviamente es para un pie, ¿no? Porque sabemos que esto es de un solo pie. Ahora, la pregunta nos dice que suponga que al caminar hay un instante en que los 10 tacos soportan el peso completo. Aquí nos están dando el instante en el cual vamos a trabajar. En ese instante es en el que están los 10 tacos soportando el peso completo. O sea, quiere decir que solamente un pie está en contacto con el piso. El otro pie pues, puede estar levantado, digamos, ¿no? Entonces, como nos están diciendo el instante en el que vamos a analizarlo, que es cuando los 10 tacos soportan el peso completo, entonces vamos a trabajar solamente con esta fórmula, con esta área, que es 10 veces el área de cada taco. Si no nos dijeran, si nos dicen cuánto es el peso, cuánto es la presión total que soporta el piso, ya puede ser que nos digan cuánto es la presión total, ahí cambia. ¿Por qué? Porque son dos zapatos, uno por cada pie. Entonces nosotros tendríamos que, este es el área de un solo pie. Tendríamos que multiplicarlo por 2 para calcular el área de los 10 tacos de cada pie, que serían 20 tacos, ¿no? Pero en este caso nos están dando en qué instante analizarlo. Cuando hay un instante en que los 10 tacos soportan el peso completo. Entonces, en el instante donde solamente un pie está en contacto con el suelo. Entonces ocupamos esta área, el área de 10 veces cada taco. Bien, entonces sería la fuerza que va a actuar va a ser el peso, el área va a ser 10 veces el área del taco. El peso es masa por gravedad, entre 10 veces el área del taco. Y bueno, reemplazamos nomás. La masa, 90. Gravedad, 9,8. 10 por el área del taco, 6,5 por 10 a la menos 6. Ya todo está en sistema internacional, la presión nos va a dar en pascales. Vamos a ver cuánto sale. 90 por 9,8 entre 10 por 6,5 por 10 a la menos 6. Ya. Sale la presión. A ver. 1, 3, 5, 6, 9, 23, 0,77 pascales. Ya, esa es la presión que ejerce el peso de una persona de 90 kilogramos cuando está sobre los 10 tacos sobre el suelo. 90 kilogramos están sobre estos 10 tacos. Esta es la presión ejercida, ¿no? Es bastante la presión. Eso también porque solamente estamos con todo el peso de la persona se está yendo a un solo pie y de ese pie se está yendo solamente a 10 pequeños superficies de área, ¿no? De los tacos. Por eso es que la presión es bastante alta. Y nada más. Eso sería la presión ejercida en ese instante del tiempo. ¿Alguna duda con este ejercicio?
Bueno, continuamos. A ver. Ya. Dice, un pedazo de hielo tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos y una densidad de 920 kilogramos metro cúbico. ¿Qué volumen de hielo se encuentra bajo la superficie cuando el hielo flota en el agua? Ya. Ya. Lo vamos a dibujar como cubo, puede ser una esfera, no, esto da igual, no nos dice qué es. Yo lo voy a dibujar como un cubito de hielo. Ya, esto es hielo. Y está flotando en el agua, ¿no? Está flotando en el agua. Ahí, ya. Entonces, el volumen del hielo es de 10 centímetros cúbicos. Vamos a hacer con otro color. A ver, ya. El volumen del hielo es de 10 centímetros cúbicos y su densidad del hielo es de 920 kilogramos metro cúbico. Nos preguntan qué volumen de hielo se encuentra bajo la superficie cuando el hielo flota. Nos están pidiendo el volumen sumergido, ¿no? El volumen que está bajo la superficie es el volumen sumergido. Esa es la incógnita, digamos, eso es lo que nos están pidiendo, el volumen sumergido. ¿Cuánto es? Bien, para este ejercicio, este, vamos a aplicar el principio de Arquímedes, que es para todos los ejercicios de hidrostática, que sean ejercicios donde el ejercicio está quieto, está constante, ¿no? Normalmente cuando un cuerpo está flotando en el agua o en algún líquido, podemos aplicar el principio de Arquímedes. Entonces, para aplicar el principio de Arquímedes, lo primero que hacemos es ver la conservación de... Bueno, primero vamos a ver qué fuerzas actúan en el sistema, cuáles son todas las fuerzas que están actuando, como si fuera un ejercicio de física 1 de estática. Lo mismo, vamos a ver qué fuerzas actúan. Primero, obviamente, el peso, ¿no? Va a actuar el peso del cubo, porque tiene masa, entonces va a tener un peso, ¿no? Un peso. Luego, otra fuerza que está actuando aquí en este sistema es el empuje, ¿no? El empuje. Que el empuje hace que este cubo o este volumen de hielo flote. Entonces tenemos esas dos fuerzas, el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. Tenemos esas dos fuerzas. Ahora, no nos olvidemos que el empuje, su fórmula del principio de Arquímedes es igual a la densidad de líquido por el volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Esto es fórmula que sale del principio de Arquímedes por gravedad. Densidad de líquido por volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Por si alguien no se acuerda, por si alguien no se acuerda, ¿de dónde sale? ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Nos dice que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, experimenta una fuerza opuesta al peso, llamada empuje, ¿no? Llamada empuje. Este empuje tiene su valor o su magnitud es igual al peso del líquido desplazado. Es igual al peso del líquido desplazado. ¿Qué es el peso del líquido desplazado? Sabemos que este cubo, al entrar al agua, tuvo que desplazar cierta cantidad de líquido, tuvo que desplazar cierta cantidad de líquido para que este pedazo se encuentre sumergido, ¿no? Obviamente el agua no está dentro, no está dentro del hielo, sino que lo tuvo que desplazar una cierta cantidad de líquido hacia los lados para que este cubo pueda entrar al agua. Entonces, el principio de Arquímedes nos dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. ¿No? Esto es prácticamente el principio de Arquímedes, que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Y bueno, el peso del líquido desplazado es igual, peso es masa por gravedad. ¿Masa de qué? Obviamente de líquido desplazado. Estamos trabajando con líquido desplazado. La masa. Usamos la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen. Despejamos la masa, nos queda densidad por volumen. Despejando masa, densidad por volumen. En vez de poner masa, ponemos densidad por volumen por gravedad. ¿Densidad de qué?
de líquido desplazado. ¿Volumen de qué? De líquido desplazado. Estamos trabajando con líquido desplazado. Ahora, aquí, la densidad de líquido desplazado, podemos decir que es la densidad de líquido. Podemos dejarlo así, porque es lo mismo. Densidad de líquido desplazado, densidad de líquido. Ahora, el volumen de líquido desplazado. El volumen de líquido que desplazó este cubo, el volumen de líquido desplazado este cubo, es exactamente igual al volumen del cuerpo sumergido. Es lo mismo, porque obviamente el volumen del cuerpo sumergido, esto de acá, es exactamente el volumen que tuvo que desplazar de líquido para que este cuerpo pueda entrar al agua, ¿ya? Por eso es que nosotros podemos decir que el volumen de líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Es el mismo. Y de ahí sale que en vez de poner volumen de líquido desplazado, ponemos volumen del cuerpo sumergido. Y de ahí sale la fórmula de Arquímedes. ¿Ya? De ahí sale la fórmula de Arquímedes. Por si, por si no se acordaba. Bien, entonces, ahora ya tenemos la fuerza. Pusimos empuje hacia arriba, peso hacia abajo. Ponemos, ¿no? Empuje menos peso. Como esto es un ejercicio de hidrostática, igual a 0. El empuje va a ser igual al peso. El empuje, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. El peso, estamos trabajando con el peso del cuerpo. Masa por gravedad, se pueden ir las masas. Masa es igual a densidad por volumen, dijimos. Entonces esto va a ser densidad por volumen. ¿Pero de qué? Del cuerpo, o sea, del hielo, ¿no? Del hielo. Porque esto es el peso del hielo, ¿no? Obviamente, esto es peso del hielo. Peso del hielo. Entonces, esto es, a ver, el peso es masa por gravedad, entonces obviamente es la masa del hielo, estamos trabajando con el peso del hielo, y esta es la densidad del hielo por el volumen del hielo. ¿Ya? Listo. Y nos queda esta fórmula. Queremos nosotros calcular el volumen del cuerpo sumergido. Bien, despejemos. Densidad del hielo, volumen del hielo. Ahí está. Volumen del hielo, ahí, entre densidad de líquido. Y nos queda esa fórmula. La densidad del hielo, 920 kilogramos metro cúbico. Densidad de líquido, que es agua. Ya, por si acaso, la densidad del líquido, que es agua, siempre es la misma. La densidad del agua es constante. Siempre es dato. Kilogramo metro cúbico. ¿Ya? Siempre es 1000. Densidad del agua. Y el volumen del hielo lo tenemos 10 centímetros cúbicos. Bien. Vamos a reemplazar. Densidad del hielo, 920 kilogramos metro cúbico. Metro cúbico. Densidad del líquido, del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Volumen del hielo, 10 centímetros cúbicos. Para este caso, no es necesario llevarlo a metro cúbico porque es la única unidad que va a permanecer. ¿A qué me refiero? Si nosotros ponemos aquí 10 centímetros cúbicos, si nos damos cuenta, esto no va a afectar a este metro porque este kilogramo metro cúbico se elimina con este kilogramo metro cúbico. Así que no nos va a quedar algo con el cual esta unidad va a poder interactuar. Por lo tanto, no va a afectar. No va a afectar en este caso, ya que estas dos se van a eliminar y quedaría centímetro cúbico nomás. Y no multiplica con ninguna otra unidad. Por lo tanto, aquí no afecta y podríamos dejarlo así, no hay problema. Si queremos llevarlo a metro cúbico, también podemos, no va a haber ningún problema. Centímetro, metro, un metro tiene 100 centímetros, como es cubo, 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 y listo, ¿no? Igual se puede, no hay problema. Bien, ponemos esto en la calculadora. Multiplicado 10. Saldría 9,2 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen sumergido. El volumen de todo el cubo es 10 centímetros cúbicos.
pero el volumen sumergido es 9,2 centímetros cúbicos. Nada más. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende? Ya. Ahora vamos a hacer el último, el 4. Ya dice. A través de una tubería constreñida se mueve agua en flujo ideal estable en un punto como se muestra en la figura donde la presión es 2,5 por 10 a la 4 pascales, el diámetro es 8 centímetros y en otro punto 0,5 metros más alto, la presión es 1,5 por 10 a la 4 pascales y el diámetro es 2 centímetros. Encuentra la rapidez del flujo en la sección inferior. Ya. Y este es el primer ejercicio de hidrodinámica. Hidrodinámica. Bien, vamos a graficar la tubería. Entonces, tenemos una tubería, digamos, una tubería que tiene flujo ideal estable. En un punto, digamos, lo vamos a llamar punto A, va a tener una presión de 2,5 por 10 a la 4 pascales. Y el diámetro de ese punto, de esa tubería, este es el diámetro de acá, lo vamos a llamar diámetro A, va a ser de 8 centímetros. En otro punto más arriba, en otro punto más arriba, la presión es menor y el diámetro también, o sea, es un poco más bajo, es menos diámetro, lo vamos a llamar punto B. Y igual acá va a haber un cierto diámetro. A ver, ya, ahí, ya. Aquí en el punto B tenemos otra presión, tenemos otro diámetro que es más pequeño, entonces prácticamente el diámetro de esta tubería es más pequeña, ¿no? Por si acaso esta es tubería, más o menos así, ¿no? Así, para que se entienda mejor, ahí, ya, ahí más o menos, ya. Tenemos eso, ¿no? Tenemos la tubería por el cual va a fluir agua. En el primer punto hay mayor diámetro, o sea, es una tubería más ancha. Y un medio metro más alto, en el segundo punto hay un diámetro más bajo y hay una presión más baja. Encuentra la rapidez del flujo en la sección inferior, en el punto A. Bien, entonces acá en el punto A, aquí hay una altura, aquí hay una altura de acá, no, hasta por acá, digamos, de 0,5 metros. Ya, esa es la altura. Bien, tenemos eso. Para estos ejercicios de hidrodinámica, lo que se aplica es el principio de Bernoulli, ¿no? O la ecuación de Bernoulli. Se aplica a Bernoulli. ¿Qué nos dice Bernoulli? A ver. Nos dice, la presión en el primer punto más un medio, densidad velocidad 1 al cuadrado. Esta es la presión en el primer punto más un medio densidad por la velocidad en el primer punto al cuadrado, más densidad, gravedad, altura en el primer punto es igual a lo mismo en el segundo punto. Prácticamente esto es conservación de la energía. ¿Ya? La energía del primer punto es igual a la energía del segundo punto. Eso nos expresa. ¿Ya? Eso nos expresa. Eh, es prácticamente eso, la conservación de la energía. Ya se deduce de ahí. La energía en el primer punto, que si se dan cuenta es energía cinética, energía potencial, cinética potencial, y esto es trabajo. ¿Ya? De ahí viene la fórmula de energía, ¿no? Entonces el principio de Bernoulli nos expresa conservación de energía. Y sale esta fórmula. Ahora, vamos a ir analizando. El punto 1 va a ser el punto A y el punto 2 va a ser el punto B. Vamos a ir poniendo los datos que tenemos. La presión en A
es 2,5 por 10 a la 4 pascales. El diámetro de A es 8 centímetros. Bueno, tenemos una altura. Esa altura sería la altura de B, ya que en A no hay altura, ¿no? Está sobre la línea, sobre el piso, digamos. Sería la altura de B, sería 0,5 metros. Y la presión de B sería 1,5 por 10 a la 4 pascales. Y el diámetro de B sería 2 centímetros. Ya, esos son los datos que tenemos. Y nos piden encontrar la rapidez en la sección inferior, o sea, la velocidad en A. Ya, esa es la pregunta, digamos, ¿no? La incógnita. Bien. Aplicamos Bernoulli y vamos a ir analizando. Lo primero que tenemos claro es que en A, en el punto inferior, no hay altura. No hay ninguna altura. Porque está sobre lo más bajo, digamos, ¿no? Sobre nuestra línea más baja, en el cual no tenemos altura. Por lo tanto, no hay altura en A, no hay altura en el punto 1. Altura en el punto 1, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Este es 0. Entonces nos va a quedar presión en el punto 1 más un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, igual presión en el punto 2 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. Bien, nos queda eso. Lo que queremos encontrar es la velocidad en el primer punto, o la velocidad en A, que es esto, ¿no? Esa es la incógnita. ¿Tenemos la presión en ambos puntos? Sí. ¿Tenemos la altura? Sí. ¿Tenemos la densidad? También es agua, ¿no? Es agua lo que pasa por acá. La densidad, por si acaso, ¿no? La densidad del agua es 1000, siempre es dato, no nos olvidemos. Siempre va a ser dato, densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, tenemos eso. Ahora, la presión en el punto, bueno, hay dos incógnitas acá, la velocidad 1 y la velocidad 2. Hay dos incógnitas. Entonces, aquí vamos a aplicar un artificio que se puede aplicar en este tipo de ejercicio. Ya que en hidrodinámica, cuando nosotros trabajamos con hidrodinámica, hay dos fórmulas que mayormente se ocupan. Una es la de Bernoulli, que expresa la conservación de la energía, como les estaba diciendo, y la otra fórmula es la de continuidad, que yo creo que ya lo habrán visto con el ingeniero, con todo esto que estoy diciendo. Continuidad, que nos expresa la conservación de la masa, ¿no? Que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, un repaso rápido de continuidad. Si nosotros tenemos una manguera, por esta manguera va a salir agua, ¿no? A una cierta velocidad, ¿no? Va a salir agua a una cierta velocidad, ¿no? Hay una determinada área por la cual va a salir agua a cierta velocidad. Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que esto es algo que varios habremos hecho. Si tapamos con el dedo la mitad o un pedacito de la manguera, ¿no? Lo tapamos con el dedo, el área disminuyó, ¿no? Disminuyó. ¿Y qué pasa con el agua que sale por esa manguera? Sale con una mayor velocidad, ¿no? Incluso hace parecer como que sale más agua, pero en realidad no sale más agua, ya que no es la misma cantidad de agua que sale, ya que no puede aparecer agua de la nada, ¿no? Por el principio de conservación de masa. Por lo tanto, nosotros al disminuir el área, la velocidad aumenta, ¿ya? La velocidad aumenta. Este es el principio de continuidad, que nos expresa la conservación de la masa. A menor altura, menor área, mayor velocidad. A mayor área, menor velocidad. Entonces, eso a grandes rasgos es el principio de continuidad, ¿ya? Que nos dice el área del primer punto por la velocidad en el primer punto es igual al área en el segundo punto por la velocidad en el segundo punto. ¿Qué quiere decir? Si se cumple esta igualdad, quiere decir que si el área baja, ¿no? Si aquí bajamos el área, acá la velocidad tiene que subir. Es lo mismo del ejemplo. Lo mismo, si se quiere cumplir esto, si baja el área, debe subir la velocidad. Si el área sube, la velocidad va a bajar, ¿no? Para que mantenga constante. Bien, entonces este es el principio de continuidad. Este principio de continuidad es el que vamos a aplicar en Bernoulli. Es el que vamos a aplicar en Bernoulli.
Si nosotros despejamos de acá velocidad 2, ¿qué nos va a quedar? Velocidad 2 igual área 1, velocidad 1. A ver, área 1, velocidad 1 entre área 2. ¿Ya? Nos queda así. Nos queda así. Y este despeje es lo que aplicamos acá, lo que aplicamos en Bernoulli. Entonces va a quedar presión 1 más 1 medio, densidad velocidad 1 al cuadrado, igual presión 2 más 1 medio, densidad. En vez de poner velocidad 2 al cuadrado, ponemos área 1, velocidad 1 entre área 2. Todo esto al cuadrado, más densidad gravedad altura 2. Y nos queda esta nueva ecuación. Y ahora, el área 1 y el área 2 no son datos, pero los podemos calcular con los diámetros. Diámetro A y diámetro B. Se pueden calcular con esos dos diámetros. Entonces, podríamos decir que ya todo es dato, ¿no? Que ya todo es dato. Vamos a ver. Lo voy a hacer más abajo. Y acá. Ya lo vamos a hacer más abajo para que haya más espacio. A ver, lo vamos a hacer con azul. Ya. Va a quedar presión 1 más 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, igual presión 2 más 1 medio, densidad. Ahora, acá, en vez de poner área 1 y área 2, vamos a poner, sabemos que esto es un círculo, área de un círculo, pi cuarto, diámetro 1 al cuadrado, por velocidad 1, pi cuarto, diámetro 2 al cuadrado, y listo, ¿no? Todo esto al cuadrado. Más densidad gravedad altura 2. Bien, nos queda eso. Pi cuarto se va con pi cuarto, y nos va a quedar lo siguiente. Presión 1 más 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, igual presión 2 más 1 medio, densidad. Este cuadrado lo vamos a pasar ya a todos los términos, ¿ya? Quedaría diámetro 1 a la cuarta por velocidad 1 al cuadrado, diámetro 2 a la cuarta, más densidad, gravedad, altura 2. Listo. Entonces, tenemos esto. Tenemos esto. Ya, no solamente pasamos a que multiplique el 2. Ya, ahora, ya está todo, ya tenemos todo, todos son datos. Lo único que tenemos que hacer es despejar la velocidad 1, ¿no? Despejar la velocidad 1 y nada más. A ver, vamos a pasar todas las velocidades 1 al lado izquierdo. 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. Y este otro lo vamos a pasar igual, menos 1 medio, densidad, diámetro 1 a la cuarta por velocidad 1 al cuadrado entre diámetro 2 a la cuarta. Igual, presión 2 más densidad, gravedad, altura 2. Y esta presión 2, esta presión 1 que estaba en el lado izquierdo, lo pasamos al otro lado como negativo. Quedó así. Ahora factorizamos. ¿Qué vamos a factorizar? Velocidad 1 al cuadrado. Acá va a quedar 1 medio, densidad. Bueno, podemos factorizar igual 1 medio. Tengamos 1 medio. Ya. Bueno, igual densidad. Igual podemos factorizar densidad. Ya. Bueno, acá va a quedar 1. 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. Así queda 1 menos. Acá va a quedar densidad 1 a la cuarta entre densidad 2 a la cuarta. ¿No? Igual presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 menos presión 1. Bien, despejamos. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Quedaría presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 menos presión 1. Esto que estaba multiplicando, 1 menos densidad 1 a la cuarta, densidad 2 a la cuarta. Bien, despejamos acá velocidad 1 al cuadrado. El 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar todo esto. Listo. A ver. Y la densidad que estaba multiplicando pasa a dividir.
Densidad 1 a la cuarta entre densidad 2 a la cuarta. A ver, densidad 1 a la cuarta, densidad 2 a la cuarta. Listo, listo. Y bueno, el cuadrado lo podemos pasar como raíz. Y ya está. Reemplazamos todo y habríamos calculado la velocidad del primer punto. Vamos a ver cuánto sale. 2 por la presión 2, que es el punto B, la presión B, 1,5 por 10 a la 4, más densidad 1000 por gravedad 9,8 por la altura 2, que era medio metro, sí, 0,5, menos la presión 1, que era, ¿dónde está? 2,5 por 10 a la 4. Listo. Abajo, densidad 1000 multiplicado 1 menos diámetro 1 a la cuarta. El diámetro 1 es A 0,008 a la cuarta entre el diámetro 2 a la cuarta. El diámetro 2 es 2 centímetros, 0,02 a la cuarta. Bien, bien. Ya. Nos da el resultado 1,5, que esto es lo mismo que 0,2 metros sobre segundo. Listo. Esa es la velocidad de agua que pasa en el punto 1, ¿no? Que pasa por acá. La velocidad de agua por la que pasa esto, ¿no? Y acá era otra velocidad. Bien, nada más. ¿Se entiende alguna duda? Y a ver, el segundo modelo, que es una sola pregunta. Bueno, vamos a hacer. Ya, y con esta acabamos. Dice, un depósito de agua está cubierto por encima por una placa de hielo que tiene una altura o espesor h. Ya, a ver. Esto más o menos es así. Acá tenemos un pedazo de hielo y aquí tenemos el tanque de agua, por el cual acá va a haber un orificio por el cual va a salir agua. Ya, ya, a una cierta velocidad. El espesor de esto es h minúscula. Este es hielo. Hielo. El espesor o altura es h. Calcular la velocidad 2, que es la velocidad por donde sale el agua. Velocidad 2. Al salir por un orificio que está a una profundidad h mayúscula. Bueno, está a una profundidad aquí h mayúscula. Desde la superficie del tanque. Considerar la presión de la placa de hielo y la presión atmosférica como presión total. Igual va a haber acá presión atmosférica, que es la presión del aire, en la parte superior del agua. Bien, tenemos eso. Entonces, aquí vamos a poner presión 1, ¿ya? En este punto vamos a poner presión 1 y en este punto de acá la vamos a llamar, perdón, no presión 1, punto 1 y en el punto donde sale la vamos a llamar punto 2, ¿ya? Vamos a trazar una línea de referencia, ¿ya? Bien, tenemos esto. Entonces, eh, aplicamos Bernoulli, ya que esto es un ejercicio hidrodinámico donde el agua va a salir con cierta velocidad.
Entonces ponemos presión en el punto 1 más 1/2, densidad velocidad 1 al cuadrado, más densidad gravedad altura 1, igual presión en el punto 2 más 1/2, densidad velocidad 2 al cuadrado, más densidad gravedad altura 2. Bien, lo primero que vemos es que en el punto 2 no hay altura, porque está sobre nuestra línea de referencia. Por lo tanto, esto es 0. Nos va a quedar presión 1 más 1/2, densidad velocidad 1 al cuadrado, más densidad gravedad altura 1, igual presión 2 más 1/2, densidad velocidad 2 al cuadrado. Bien, analicemos. A ver, aquí hay algo que nos dice Bernoulli. Eh, bueno, perdón, no es Bernoulli, es Torricelli, el principio de Torricelli. El principio de Torricelli nos dice que cuando el área, en este caso del punto 1, que el área del punto 1 vendría a ser todo esto de acá, todo esto de acá es el área del punto 1, del tanque, y el área del punto 2 es este pedacito, ¿no? Chiquitito. Entonces, ¿qué nos dice Torricelli? Que cuando la diferencia de área es demasiado elevada, es demasiado grande, una diferencia muy alta, dijimos que cuando el área sube, la velocidad baja, ¿no? Cuando el área sube, la velocidad baja. Y cuando el área baja, la velocidad sube, ¿no? Por eso es que en el punto 2, como el área bajó, en el punto 2 es menor el área, la velocidad este, es mayor, sale con mayor velocidad. Pero en el punto 1 el área es tan diferente al área 2, o sea, 200, 300, 400 veces mayor, ya que el área 2 es un circulito, digamos. Incluso el área de una aguja podría ser, ¿no? Un pinchazo de aguja o un tornillo, o sea, el área es muy pequeña. En cambio, este tanque es grande, digamos, ¿no? Es un tanque grande. Entonces, la diferencia pues es 200, 300, 400 veces más. Por lo tanto, la altura es tan elevada que hace que la velocidad sea demasiado baja, ¿ya? La altura es tan alta a comparación de la otra que hace que la velocidad sea tan pequeña, tan pequeña, que de ahí sale el principio de Torricelli, que hace que la velocidad, en este caso en el punto 1, tienda a cero, ¿ya? Porque la velocidad en el punto 1 es tan baja que casi ni se ve, ¿no? Si nosotros tenemos un tanquezote grande y tenemos un huequito, la velocidad con la que el agua va a ir disminuyendo ni se ve, ¿no? Casi ni se ve. Entonces, por eso es que decimos que la velocidad en el punto 1 tiende a cero, ¿ya? Debido a ese principio de Torricelli. Y podemos poner que la velocidad en el punto 1 es cero, cero por cualquier cosa, cero. Y nos queda esto, densidad gravedad altura 1 igual presión 2 más 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado. Listo. Tenemos eso. La pregunta es calcular la velocidad 2. Está acá. A ver, tenemos la altura, es h mayúscula. Ya. A ver qué dice. Calcular un depósito de agua está cubierto por encima con una placa de hielo en una altura espesor h. Calcular la velocidad 2 del agua al ser por un orificio que está a una profundidad h mayúscula desde la superficie del tanque. Ya. Entonces, lo que tenemos que calcular primero es saber este, cuál es la presión en ambos puntos. La presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. Eso es lo que tenemos que calcular, el dato que necesitamos. En este caso, en el punto 2, que es por donde está saliendo acá el agua, solamente va a haber una presión, que es la presión atmosférica. Es la única presión, que es la presión atmosférica que va a actuar en el punto 2. Pero en el punto 1 va a haber la presión atmosférica y va a haber la presión del hielo. Entonces en el punto 1 sería la presión atmosférica y la presión del hielo. Entonces habría dos presiones. Vamos a ponerlo así, presión atmosférica más presión del hielo más densidad gravedad altura 1. Y acá en el punto 2 solamente va a estar la presión atmosférica más 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado. Listo, nos queda esto. Entonces, estas dos presiones atmosféricas se pueden eliminar porque se está con más, puede pasar con menos y chao, digamos, ¿no? Nos queda presión del hielo más densidad gravedad altura 1 igual a 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado. Bien.
A ver, la densidad del hielo. Tenemos la altura, sí. Ya, a ver. La presión del hielo, vamos a utilizar, hay una fórmula que es la de presión hidrostática, que es esta, densidad, gravedad, altura. En este caso del fluido. Esta fórmula es la de presión hidrostática. Ya no hay que confundir con la de presión de fuerza sobre área. Son dos fórmulas distintas, ¿ya? Una es para presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce un fluido, y la otra es la de presión básica, la de toda la vida, ¿ya? Esto igual tiene una deducción, de aquí podemos llegar acá. Es una deducción un poco, es bastante bonita igual la deducción, y no es complicada, ¿no? Quizás en otra clase lo podamos ver la deducción, pero ahorita nos quedamos con esto. ¿Ya? Esta es la fórmula de la presión hidrostática, ¿ya? La presión que ejerce un fluido. Es la densidad de ese fluido por la gravedad, por la altura. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de presión hidrostática. Bien, entonces ponemos densidad del fluido por la gravedad por esa altura del fluido, que en este caso es h minúscula, más densidad, gravedad, la altura, en este caso sería h mayúscula. Ya aquí h mayúscula igual 1 medio densidad velocidad 2 al cuadrado. Se pueden ir todas las densidades, porque se repiten todos los términos. Nos va a quedar gravedad. Ah, no, perdón. No, no pueden irse, porque esta es densidad del hielo, esta es densidad del agua y esta es densidad del agua. No, no pueden irse. Bien, aquí hay un problema que es la gráfica. Esta gráfica es la que yo saqué según lo que está acá. Pero me acuerdo que para este problema, para este examen, el ingeniero les da la gráfica en la pizarra, ¿ya? Y no me acuerdo si es así como la hice, porque así como la hice está fácil, digamos. Es simplemente despejar la velocidad y listo, digamos. Pero creo que no era así. Creo que él la hizo así un poquito, la complicó un poco más y puso que h era esto. Entonces esto lo estoy viendo un poquito sencillo. Creo que lo puso así, que h era esto. Y así la altura o la profundidad sería, este, la profundidad sería h mayúscula menos h minúscula, ¿no? Así más o menos hace su ejercicio el ingeniero. Entonces, si no estoy mal, creo que lo puso así. Entonces, h mayúscula era desde el comienzo, desde donde empieza el hielo, hasta la profundidad. Y la altura hasta el punto 1, obviamente h mayúscula menos h minúscula. Y así lo puso él. Entonces, aquí cambia esto, ya no es h mayúscula. Ya no es h mayúscula. Entonces cambia de la siguiente manera. Obviamente este gráfico el ingeniero se los va a dar en la pizarra, ¿ya? Así que de eso no se asusten de cómo graficarlo. Si un problema es así, les va a dar el gráfico en la pizarra. Entonces sería densidad, gravedad, la altura, en este caso sería h menos h, 1 medio densidad, velocidad 2 al cuadrado. Bien, y de acá despejamos velocidad 2 al cuadrado. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Este 2 pasa a multiplicar, lo vamos a poner así. El 2 pasa a multiplicar densidad del hielo, gravedad, altura, que es la h minúscula, más densidad del agua, gravedad, h menos h, todo esto multiplicado por 2. La densidad del agua baja a dividir y este cuadrado pasa como raíz. Y listo, nos queda eso. No nos queda eso. En este caso, los datos de h, que esta h mayúscula y h minúscula, el ingeniero les daba de acuerdo a su número de registro. Ya por eso es que faltan datos, faltan ciertos datos, que el ingeniero ya les decía que su último número de registro lo ponen para ciertos datos, ¿no? Así cada uno tiene distintos datos. Pero bueno, esta ya es la fórmula calculada, y ya solamente es reemplazar las h. Lo demás es datos. Altura, densidad del agua, densidad del hielo, solo faltarían las dos h. Y ya con eso calcularían, ¿no? Esta era la fórmula. Y nada más, eso sería. ¿Alguna duda con esto? Hola, hola. Bien. Entonces, eso sería. Se los voy a pasar la grabación y se los voy a